Muy bien. Eh, yo, Vamos yo adelante. tenía, maestro, una duda, antes de empezar la clase, yo tenía una duda respecto al trabajo que nos pidió usted, que es un ensayo. Viene, creo que es el capítulo 2, Ok. viene mencionando que tenemos que hacer un análisis argumentativo. Eh, ¿Qué se entiende como análisis argumentativo, maestro? ¿Les, les parece si al final revisamos esas dudas, dado Claro, que ahorita a las 7 tengo la otra clase, pero sí, sin problema lo revisamos ahorita al final? ¿Te parece? Más que nada porque ya inicié la grabación. ¿Sí? claro, gracias. No, no hay problema. Muy bien, bueno. Sociología jurídica. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de la sociología jurídica, hablamos a grandes rasgos del estudio de la sociedad, pero desde un punto de vista jurídico o desde las leyes, ¿sí? El día de hoy nos tocará abordar el tema de los campos jurídicos, ¿sí? Los campos jurídicos se refieren a a las distintas ramas del derecho que abordan aspectos específicos de la regulación social y legal. Cada campo tiene su propio conjunto de normas, principios y prácticas que guían la resolución de conflictos y la administración de justicia en su área respectiva. Es decir, cuando nosotros hablamos de los campos jurídicos, ¿sí? Nos referimos propiamente a las ramas del derecho. ¿Alguien sabe o ha escuchado sobre las ramas del derecho? Les aclaro, no existe respuesta incorrecta, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Ustedes vienen a aprender y yo les voy a dar la respuesta. Pero evidentemente, pues, si alguien sabe o tiene una idea de cuál es la respuesta, pues con gusto los escucho como quiera. Yo al final tendré que dar la respuesta correcta. ¿Alguien por ahí tiene idea de qué nos referimos con las ramas o ha escuchado algún ejemplo? Adelante, Sara Cruz. La civil, penal, la administrativa. Es decir, nos referimos, ¿verdad?, a todos ese conjunto de leyes que se divide y que conforman el derecho, ¿verdad?, la legislación de una sociedad. Como bien comenta su compañera Sara, existen diferentes ramas. Las más comunes pues, son el derecho penal, el derecho civil, sí, existe el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho administrativo, sí. Entonces, que ustedes sepan que cuando hablamos de derecho, sí, hablamos de un conjunto de leyes, sí, pero que a su vez para su práctica y para su estudio se divide, sí, de diferentes maneras. Una de ellas es a través de las ramas del derecho, sí. El derecho se divide para su estudio de diferente manera. Una de ellas es el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, pero bueno, eso es parte de otra materia. Sí, pero la que nos ocupa el día de hoy es a través de las ramas del derecho. No se confundan, no son ramas como de un árbol, sino que cuando hablamos de las ramas, hablamos de la división por, vaya, legislación. Sí, como bien lo comentó su compañera, existe el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho fiscal. Existen muchas ramas del derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Comencemos con el derecho civil, que es una de las ramas más amplias y fundamentales del derecho. El derecho civil regula las relaciones privadas entre los individuos y abarca una variedad de temas importantes. Entre las principales áreas del derecho civil se encuentran los contratos, que establecen las reglas para los acuerdos entre partes, los derechos de propiedad, que regulan la posesión y uso de bienes, el derecho de familia, que aborda las cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la guarda y custodia, las sucesiones, sí, a través de las herencias o de los juicios testamentarios o intestamentarios, que determinan cómo se distribuyen los bienes de una persona fallecida. El derecho civil es crucial en la sociedad porque proporciona un marco legal para las relaciones personales y comerciales, asegurando que las transacciones y acuerdos se realicen de manera justa y ordenada. Sin este marco, la vida diaria y las actividades comerciales serían
mucho más caóticas y conflictivas. Es decir, el derecho civil, para que ustedes que van iniciando en este mundo del derecho tengan un panorama más claro, sí, cuando hablamos del derecho civil es aquello que regula a los civiles. ¿Quiénes son los civiles? Los ciudadanos. Sí, si bien es cierto, todo el derecho regula a los ciudadanos, el derecho civil regula los actos jurídicos más cercanos a los ciudadanos. ¿Cuáles son estos? Sí, el tema de el arrendamiento, por ejemplo, sí. Cuando uno hace un contrato de arrendamiento, ¿quién lo va a checar en caso de que haya conflicto? Pues un juzgado civil, sí. Oye, ¿sabes qué? El tema de la posesión, sí. Oye, yo, bueno, digo, ya entrando en casos más específicos, el usucapio, ¿no? Que yo me quiero hacer dueño de una casa porque me la vendieron y resulta que quien me la vendió no es el dueño, pero yo ya llevo 10 años viviendo aquí, pago luz, agua, tengo todo en regla. Bueno, pues entonces entra el derecho civil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del derecho civil, hablamos de esas reglas que rigen a los ciudadanos, pero de una manera más cercana, ¿sí? Que tiene que ver con el día a día, ¿sí? Ojo, hacerles la aclaración. Afortunadamente, la doctrina todavía lo maneja igual, pero casi todos los estados, salvo uno que otro por ahí, el tema del divorcio y de la pensión ya lo maneja en una rama distinta, que es el derecho familiar. ¿Han escuchado sobre los juzgados familiares? Levante su mano nada más virtualmente. Ok, sí, ¿verdad? Ya no lo regula el tema de civil. ¿Alguien sabe dónde están los juzgados familiares en Monterrey? Manifiéstese quien sí sabe dónde están. Están ahí en el centro, ¿sí? Ahí, no recuerdo la calle, Del pero Nuevo Mundo. está ahí cerquita de la Macroplaza. Sí, por ahí está. No Zaragoza, recuerdo ¿no? creo que sí, no recuerdo la calle en específico, pero ya está ahí. Es decir, eh, ya lo veremos más adelante, pero el derecho va avanzando y va generando cambios, sí, que nos facilitan. ¿Por qué? Porque se llegó un punto en el que se saturaron los juzgados civiles con el tema de, el derecho familiar. Sí, nada más hacer esa precisión, la doctrina toda lo maneja igual, pero en el día a día, sí, ya es diferente. Ya tenemos por aparte el derecho familiar. ¿Alguien sabe a qué nos referimos? Digo, ya lo dije, pero ¿qué son las sucesiones? Porque viene aquí. ¿Han escuchado ese tema de las sucesiones? ¿Alguien? ¿Eduardo? Perdón, maestro Lick, no entendí el tema de las qué. Sucesiones. Cuando hablamos de las sucesiones, hablamos de las herencias, ¿sí? Cuando ustedes escuchen el tema, es que inició un juicio sucesorio, hablamos de una persona que falleció y no dejó testamento. Sí, o lo dejó, pero quieren que se respete ese testamento, se acude ante un juez y se inicia un juicio sucesorio testamentario en caso de que dejó testamento o juicio sucesorio intestamentario en caso de que no haya dejado testamento. ¿Sí? Y eso también es algo que regula el derecho civil. Sí, de ahí viene tanto meme de que me voy a pelear por los terrenos del abuelo, de la abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque no se deja precisamente un testamento. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Sí, Adelante. en un juicio sucesorio lo que se reclaman son los bienes, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de un seguro de vida, ahí no aplica, ¿no? Muy buena pregunta. Dice el Código Civil que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Es decir, cuando una persona fallece, nos deja los bienes, nos deja los derechos. Por ejemplo, ¿qué derechos? Los derechos de autor, ¿sí? Quien escribe un libro tiene derecho a que se le reconozca y se le
dé la ganancia, ¿no? Por ese libro. Entonces, cuando una persona fallece, deja su patrimonio, ¿sí? Y deja los bienes, deja los derechos y las obligaciones, que son las obligaciones y las deudas. Tu pregunta es, oye, el fallecido tenía un seguro de vida y eso entra dentro de la herencia. Bueno, ahí sí depende mucho de la aseguradora. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado a título personal aseguradoras que respetan al beneficiario, ¿sí? ¿Quién me preguntó? No me acuerdo quién. Bueno, para quien me preguntó, ahí Yo, asegura. Ah, es que me aparecía otra persona. Ok, Alfredo. Hay aseguradoras que sí respetan al beneficiario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno en el seguro de vida deja un beneficiario. Pero hay algunas otras que dentro de sus políticas, para estar completamente seguro, sí, ahora sí que valga la redundancia, de que no va a haber problema, es lo que tratan de cuidar las aseguradoras, evitarse problemas, te piden el juicio sucesorio. Sí, entonces ahí sí ya depende mucho de la aseguradora. A mi experiencia, casi todos se van por el beneficiario, pero sí existen algunas que se ponen especiales y te piden el juicio sucesorio. Pues ahora sí que ahí ya depende, ¿verdad?, de las políticas internas de el seguro. Sí, digo, para tema de análisis, ustedes que van empezando, Alfredo, algo por ahí que surge la duda y que todavía no podemos resolver algunos juristas es el tema, pero de los terrenos de los panteones. Si bien es cierto, se compra la propiedad, tú vas vas a la funeraria o al panteón y por ahí te ponen muchas trabas que no entran dentro de la herencia. Pero bueno, eso es para el análisis. Continuemos con la clase. Derecho penal. Pasemos ahora al derecho penal, que se ocupa de regular las conductas que se consideran delictivas y las sanciones correspondientes. Este campo del derecho establece qué conductas son prohibidas, cómo se investigan y procesan los delitos y cuáles son las penas para los infractores. Los principales componentes del derecho penal incluyen la definición de delitos, qué es un delito, conducta típica jurídica culpable, eso lo verán más adelante, qué son los actos o conductas, qué son los actos o conductas prohibidas por la ley. Además, no solamente me dice que está prohibido, sino además me dice que si yo encuadro o si yo llego a cometer esa conducta que se describe en el Código Penal, se me va a aplicar una sanción. ¿Y cuál es esa sanción? Las penas de prisión, que son las sanciones impuestas a quienes cometen delitos, y los procedimientos penales, que son los procesos legales que se siguen para investigar, juzgar y sancionar los delitos. El derecho penal es de gran importancia en la sociedad porque protege a los ciudadanos de comportamientos que pueden causar daño o perjuicio. Además, establece normas claras sobre lo que se considera inaceptable y las consecuencias para quienes violan estas normas. Sin un sistema penal efectivo, la seguridad y el orden social se verán seriamente comprometidos. Es decir, cuando hablamos del tema penal ya no hablamos de las relaciones jurídicas entre los ciudadanos, sino hablamos de algo que está prohibido, ¿sí? Que daña a la sociedad, que daña a los integrantes de la sociedad y que si yo llego a cometer esa conducta voy a ser sancionado con una pena de prisión. ¿Sí? El delito, ¿sí?, es una conducta que está establecida en un código y que si yo o que si yo la hago o la dejo de hacer o simplemente soy partícipe o bueno, digamos, el famoso cómplice, veo que lo están haciendo y no lo denuncio, puedo encuadrar, ¿no? La comisión por omisión, puedo encuadrar en ese delito, ¿no? Eh, es sobre todo, yo creo, a título personal, que el derecho penal es el que más nos ha salido a deber en este sistema que tenemos en México, ¿no? Es ese, como que ese arrocito negro, si bien es cierto, a todos las ramas les hace falta mejorarse y perfeccionarse, creo que precisamente el que más nos aqueja es el tema del derecho penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues todavía nos hace falta tener un buen sistema de justicia penal. Nuestro código penal, tanto de Nuevo León como el federal, está muy bonito, sí, contempla muchas sanciones, muchos delitos, pero donde fallamos es precisamente en la última parte, donde nos dice que establece
los procesos legales. Es ahí donde todavía nos hace falta poder investigar, juzgar y sancionar los delitos. Sí, es una rama muy bonita que en teoría es muy importante para la sociedad, pero que como les comento yo a título personal, creo que aún nos falta, aún nos aqueja, ¿sí? ¿Por qué? Lamentablemente por ahí todavía tenemos muchas deficiencias, ¿no? Eh, bueno, digo, más adelante ustedes que ya lleven propiamente la materia de derecho penal, pues podrán involucrarse más. Pero quiero que sepan, ojo, muy importante, eso se me había pasado, que existe un código civil y que existe un código penal. ¿Sí? ¿Alguien sabe, tiene una idea a qué nos referimos cuando hablamos de código? No son una serie de números. ¿Alguien tiene una idea, un panorama? Como les dije, no es que exista una respuesta incorrecta. Yo como quiera al final les daré la respuesta. ¿Alguien tiene o se imagina a qué nos referimos cuando hablamos de un código? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, Maestro, adelante. yo creo que son como que instrucciones, ¿no? Más como Ok, reglas a seguir. ok, Bueno, muy creo yo bien. que es Sí, está algo más o bien. menos No, así. no hay, van iniciando, ¿no? Pero, Sí. este, vaya, me gusta que vayan adquiriendo. Es, Adelante, es como el conjunto de normas, me así imagino yo. es. Sí, fíjense, cuando hablamos de un código penal o de un código civil, hablamos de aquel ordenamiento, de aquella ley en la cual se contienen los preceptos, ¿sí? Los conceptos y sobre todo los artículos. Sí, ahí es donde propiamente vamos a encontrar los artículos, ¿no? Que luego, es que el artículo dice, y que, bueno, oye, ¿sabes que yo quiero saber qué artículos regulan el arrendamiento en el Código Civil? Me voy digo, quiero saber qué artículos regulan el arrendamiento. Sí, me voy al Código Civil. Oye, quiero saber en qué artículo viene el homicidio o la pena de el delito de homicidio. Me voy al Código Penal. De ahí dirá, quien prive de la libertad a otra persona se le dará de 10 a 15 años. Y luego las agravantes. Sí, ese delito se comete por alevosía, por eh, vaya, todos los agravantes, ¿no? Ferocidad, complicidad. Entonces, ahí vienen, ¿sí? Adelante. Muy bien. Bueno, entonces que ustedes sepan que en el código yo encuentro todos los preceptos legales y los artículos en los cuales sí vendrá, ahora sí que establecido la figura jurídica que estoy buscando. Si estoy buscando el arrendamiento, si estoy buscando la compra y venta, pues me voy precisamente al artículo en el código. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Después tenemos el derecho administrativo. Es otra área fundamental que regula la relación entre los ciudadanos y el Estado. Este campo del derecho se enfoca en cómo se administran las funciones públicas y cómo se controlan las actividades del gobierno. Entre las principales áreas del derecho administrativo se encuentran la regulación administrativa, que define las normas y procedimientos que deberán seguir las autoridades, el procedimiento administrativo que establece los pasos a seguir para la toma de decisiones por parte de las agencias gubernamentales y el control judicial, que permita a los ciudadanos impugnar decisiones administrativas ante los tribunales. El derecho administrativo es esencial para garantizar que las acciones del Estado se realicen de manera legal y eficiente. Proporciona un marco para la administración pública que asegura que el poder gubernamental se ejerza de manera justa y transparente. Ojo, este también es un tema muy interesante, aunque de menor difusión. Sí, cuando hablamos, este es muy interesante, pongan atención. El tema del derecho administrativo eh, tiene que ver con la administración pública. De ahí viene derecho administrativo. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo lo veo presente? Bueno, como yo lo decía en el tetra pasado, cuando di el derecho administrativo, tan fácil y sencillo, ¿sí? Como una multa, ¿sí? La multa
tiene que ver con la administración. Digo, rápidamente, cuando tú tienes un negocio, ¿no? Siempre les pongo el caso de una farmacia y llega a Salubridad y te dice, oye, es que el doctor o en el consultorio necesitas un lavamanos y tú no lo tienes, ¿verdad? Te tengo que clausurar. Llega y te clausura. ¿Eso ya es la última palabra? Pues no. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a defendernos. Oye, ¿sabes qué? Si tengo ese lavamanos, solamente que está en el área del baño, ¿no? Entonces, eso es lo que permite que la autoridad o propiamente la administración pública no caiga en una injusticia, que no estemos en los tiempos de los reyes, ¿verdad? Donde el rey decía, el día de hoy, ¿sabes qué? El día de hoy la mitad de las vacas y la mitad de las ovejas van a ser para el rey. Y el día de mañana el 75%, oye, pero es que ayer dijiste que el 50 y ahora que el 75, ¿no? Pues no funciona así, ¿verdad? Estamos en un estado democrático de derecho en el cual está establecido hasta la forma en cómo se me debe de multar, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan que el derecho administrativo es aquella manera en la cual podemos defendernos de las decisiones de las autoridades. No todo lo que diga la autoridad es la última palabra. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí con el derecho administrativo? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora examinemos el derecho laboral, que se enfoca en las relaciones entre empleadores y empleados. Esta rama del derecho regula cómo se llevan a cabo las relaciones laborales y establece derechos y deberes para ambas partes. Entre las principales áreas del derecho laboral se encuentran los contratos laborales que establecen las condiciones de empleo y los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Los derechos de los trabajadores, que incluyen aspectos como el salario, las horas de trabajo, las licencias, la seguridad, la salud, que buscan proteger a los empleados de riesgos y condiciones peligrosas. El derecho laboral es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que las condiciones laborales sean justas y seguras. Sin estas regulaciones, los trabajadores estarían en una posición vulnerable frente a prácticas laborales e injustas. Este también es que vaya, todo el derecho es muy interesante. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿El derecho laboral ha existido desde que existen las empresas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez, Lee? Yo pienso que no desde siempre ha existido y por eso se tuvo que como crear esta área para que entonces hubiera un orden y no se faltara a estos derechos que tiene un trabajador, ¿no? Ok, muy bien. Sí, vaya, Yo, fíjense. Adelante, adelante, adelante. ok, gracias. Yo pienso que igual siempre ha existido, pero conforme pasa el tiempo se va actualizando conforme las necesidades de los trabajadores y de las condiciones, sueldos y de todo va. Igual vamos progresando y mejorando todo. Muy bien, excelentemente bien, todas sus aportaciones. Fíjense, les hablo porque, vaya, creo que no sé hasta qué trimestre verán, hasta sí, vaya, hasta qué tetra verán derecho laboral. Pero decirles, porque imagino que muchos de ustedes pertenecen o laboran en alguna empresa o en la industria, el derecho laboral es una de las ramas más bonitas del derecho. ¿Por qué? Porque ha sido una lucha constante de los obreros que han intentado tener derechos, ¿sí? No ha existido desde siempre, ¿sí? Eh, Cuando inicia la revolución industrial, ustedes recordarán sus clases allá con el tema también de las máquinas, ¿no? Que empiezan las grandes industrias allá en Inglaterra, en Liverpool. Eh,
pues había un abuso por parte de los empleadores. ¿Sí? Les platico rápidamente. No había un límite de edad, ¿sí? Había mujeres embarazadas trabajando, casi casi a punto de dar a luz, y no había una jornada laboral, ¿sí? Por ahí hay un libro muy interesante eh, que nos habla precisamente sobre la lucha obrera y nos señala pues que se trabajaban 22 horas, ¿sí? Que no existía el tema del seguro, no existía el tema del transporte y sobre todo no existía pues la famosa pensión o el famoso retiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno llegaba con el patrón, imagínense, hace 200 años y le decías, digo, imagínense que estaban laborando en una mina y le decías, oye, ¿sabes qué, patrón? Ya me siento cansado, pues te decía, bueno, vete, allá afuera tengo a un niño de 12 años que hará tu trabajo mejor, ¿no? Entonces, ha sido una lucha constante el derecho laboral y aunque no lo crean, en México tenemos una de las mejores legislaciones de derecho laboral. ¿Por qué? Porque nos contempla el tema de las incapacidades, ¿sí? Les contempla el tema de una Afore, les contempla el tema de un Infonavit, el tema de una jornada laboral de 8 horas, el tema de los tiempos extras, el tema del aguinaldo, el tema de las vacaciones, prima de antigüedad. ¿Sí me explico? Todas estas prestaciones que afortunadamente en México las tenemos y que en muchas ocasiones pues no lo valoramos, ¿sí? Pregunta rápida. Si tenemos la mejor legislación o una de las mejores legislaciones, cuando hablamos de legislaciones de leyes, ¿sí? Cuando tenemos una de las mejores leyes de derecho laboral, ¿qué es lo que hace falta entonces? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hace falta? Que las apliquen en todas las empresas igual, porque no en todas les dan los mismos derechos. Sobre todo Yo los creo, coreanos, ¿verdad? Pero yo es creo que otro sería, tema. Adelante, Ni adelante, los de yo, Luli. Judith y yo creo Lolis, que sería, adelante. sí, disculpe, yo creo que sería la mala información que tenemos o sea, de los derechos que se deben de cumplir ante nosotros. O sea, es como que la desinformación. Yo Ok, sería eso. ok. Yo, Adelante. yo siento que es parte de las dos, la desinformación y también la empresa que no aplica las cosas. Ok, ok, muy Y mucha bien. de los trabajadores de no renunciar a su trabajo si no te cumplen con esos derechos, porque pues ajá, te quedas sin trabajo y es también complicado, ¿no? Ok, ok. Alfredo, ¿tú qué Pero, piensas? Lick, por Adelante. ejemplo, hablas de que en el derecho laboral vienen todos los obligaciones del patrón hacia el trabajador, todas las prestaciones, pero por ejemplo, Ujú. aquí en México, para que puedas disfrutar vacaciones es al año cumplido. Y por ejemplo, tú te vas a Francia y a partir del primer mes laborado ya tienes derecho a tu parte proporcional de vacaciones, ¿no? Sí, vaya, nos hace falta eh, mejorar, fíjense. Y parte de eso Estados Unidos ha metido presión para que mejoremos las condiciones laborales, ¿sí? Por eso es que Donald Trump estaba muy enojado, ¿no? Cuando llega a la presidencia en el 2020, porque dice, oye, es que México es un paraíso para las empresas, ¿no? Allá les regalan el territorio, no pagan impuestos, el agua se las condona. Por eso no creas que Tesla va a llegar aquí porque eh, quiso, sino porque le ofrecen muchos beneficios, ¿no? Entonces, bien interesante, o sea, y créanme, la clase de sociología es para eso, ¿no? Para analizar la sociedad desde un punto de vista jurídico. Creo que todos tienen gran parte de razón en el tema del desconocimiento, en el tema de, pues que a veces nos da miedo, ¿no? Accionar estos derechos, eh, pero sobre todo creo que algo que le hace falta a México es el salario, ¿no? O sea, muy padre que ustedes tengan vacaciones, tengan esto, pero también si ustedes comparan el salario que se da en Estados Unidos con el salario que se da aquí, pues hay una abismal diferencia, ¿no? Si bien es cierto, las condiciones son diferentes,
pues créanme que General Motors o estas empresas que venden los carros en Estados Unidos no los dan en pesos allá, ¿verdad? Los dan en dólares. Entonces, eso es lo único que creo yo que le hace falta a México, ¿verdad? Si ustedes se pueden analizar, allá te andan pagando la hora mínimo unos $15, ¿no? O sea, y ya haces la multiplicación de esos 15 por las 8 horas y casi casi lo que le pagan a una persona en Estados Unidos en un día es lo que le pagan aquí a un trabajador en una semana, ¿no? Entonces, es ahí donde creo yo que nos ha faltado poner manos a la obra, ¿sí? Pero bueno, volvemos a lo mismo, hay vicios, digo, vamos iniciando, pero sí, ¿verdad? Hay vicios. El famoso sindicato que pues debe de pelear por nuestras utilidades pero que muchas veces pues no es así, ¿verdad? No logramos todavía consolidar, ¿sí? Oye, Lick, ¿Alguna duda hasta aquí? Adelante. y quisiera agregar algo. Por ejemplo, antes en la ley 73 del Seguro Social, Ok, pues ahora sí que la ley peleaba porque el trabajador estuviera registrado en el Seguro Social, de preferencia con el salario diario integrado real, ¿verdad? No el salario mínimo de cotización, para efectos de que cuando se jubile, pues se vaya con una buena pensión jubilatoria. Pero ahora con la ley 97, no he visto que el gobierno dé las facilidades a los patrones de decir, ¿sabes qué? Le voy a quitar un 10% del salario al trabajador para meterlo a su Afore, a un plan a 5 años, por así decirlo, porque pues lamentablemente los trabajadores no tienen o no tenemos el espíritu de ahorro. Entonces, pues de esa manera los voy a beneficiar, ¿no? Como que no se han metido mucho con la ley 97, ¿no? es que, y fíjense, hubo una reforma, aún así, en el 2018, 2017, ya cambió todo el mecanismo. Por eso es que, no sé si a alguien le tocó que cambió de razón social su empresa. ¿A alguien le tocó eso? Que hace 2 años. ¿Sí le tocó a alguien? No. ¿No? Con mi No le- esposo. Cambió de razón social, Sí, ¿verdad? sí. Y Sí todos andaban cambiaba de... asustados. Bueno, ya ustedes sí van a estudiar, inclusive ya se habla de una tercera ley, Alfredo, del 2018, que a mí me tocó estudiar ya. Ya desaparecen las juntas de conciliación y ahora se llaman centros de conciliación y registro laboral. A la mecha, ¿no? Ya se privilegia la conciliación, tenemos 60 días para la conciliación, y si no, ahora sí nos vamos al juicio, ya no nos vamos a un laudo, sino que ahora nos vamos a una sentencia. Y cambió también el tema de la FORE, ¿verdad? Del Fondo para el Retiro. Pero si me preguntas, Alfredo, a título personal, a lo mejor son problemas que los gobernantes se han querido evitar porque el tema de los trabajadores es un tema muy sensible que si no lo sabes manejar puede colapsar, ¿no? Y es precisamente para eso esta materia, sí, de la sociología jurídica, para estudiar esos temas que aquejan a la sociedad, pero desde un punto de vista jurídico, como es el tema de los afores. ¿Sí? Inclusive, bueno, bueno, el día de mañana, porque todavía hay personas que están registradas con la ley antes del 99, que les tramiten, ustedes les ayudan a tramitar su pensión o jubilación, les dan a elegir en el IMSS qué régimen quieren. Y es más benéfico el régimen del 73 que el del 99. Sí, y muy seguramente 97. 97 y les tocará precisamente todavía este nuevo régimen que está iniciando, les digo 2018-2017, les mentiría si les manejo un año, pero básicamente hubo nuevos cambios a la ley federal del trabajo, precisamente por presión, Mario, Judith, San Juana, Joan, Liz y Eduardo, por presión de Estados Unidos, ¿no? Se elimina el famoso outsourcing, ¿no? La subcontratación supuestamente, pero que todavía por ahí la disfraza, ¿no? Vamos a continuar. Después tenemos el derecho internacional, ¿sí? El derecho internacional regula las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Este campo es fundamental para la interacción global y la cooperación entre naciones. Las principales áreas del derecho internacional incluyen los tratados internacionales
que son acuerdos vinculantes entre estados, los derechos humanos que establecen normas universales para el respeto y la protección de los derechos básicos de todas las personas, y el derecho internacional humanitario, que se ocupa de las normas que rigen los conflictos armados y la protección de los civiles. El derecho internacional es vital para promover la cooperación y la paz a nivel global. Facilita la resolución de conflictos entre países y establece normas comunes para la conducta en la comunidad internacional. Cuando hablamos del derecho internacional, hablamos de normas que existen para los países. ¿Sí, Mario, Liz? El país, ¿sí? México, la República Mexicana, ¿sí? Es un ente, ¿verdad? No existe como tal, pero es un ente, es algo que existe en papel en nuestra Constitución y que también es sujeto a derechos y obligaciones. Sí, y México, sobre todo, es de los países que más tratados internacionales. Cuando hablamos de un tratado, imaginemos que es un convenio que firmas con otros países. Sí, por ahí el más reciente que ha firmado México es el TEMEC. Llegaron a escuchar del TEMEC, o anteriormente llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, entonces los países también pueden firmar, digamos por ahí, convenios o contratos en los cuales se comprometen, y los principales integrantes o los principales promoventes son todos los países que están en la ONU, ¿verdad? En la de las Naciones Unidas. Sí, ahí es donde se firman los tratados. Por ejemplo, hablábamos de los conflictos bélicos. Parte de los tratados dicen, sí, que cuando hay una guerra no se debe de atacar zonas civiles, no se debe de atacar los civiles, que es algo que Rusia está eh, digamos, haciendo caso omiso, ¿verdad? Está atacando civiles, hospitales, que es algo que Israel también está haciendo, ¿verdad? En esta guerra que inició contra la Franja de Gaza. Eso está prohibido. Algo que también está prohibido a nivel internacional, que los países se han comprometido, es el tema de el uso de armas químicas, ¿sí? Está prohibido usar armas químicas como el gas sarín, creo, es uno de ellos, ¿sí? Que precisamente lo que se evita, pues es un daño totalmente nocivo para la salud, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan que también existe una rama del derecho que regula a los países que se han obligado de manera voluntaria, ¿sí? Nadie los obliga. La ONU dice, digamos, oigan, tengo un tratado en tema de migración en el cual nos comprometemos a respetar sus derechos, a no maltratarlos, esto, aquello, ¿quién le quiere entrar? Y muchos países le entran, ¿por qué? Porque eso quiere decir que su ordenamiento jurídico está avanzado, ¿no? Que va caminando en marcha por un buen camino, ¿sí? Entonces, no se asusten cuando alguien les diga, es que México firmó un tratado internacional, hablamos de un convenio entre varios países. Sí, cuando hablamos de un tratado internacional. México tiene firmados, es de los países que más ha firmado. Le dicen en la ONU, oye, que tengo ese tratado, yo lo firmo. Oye, que yo lo firmo. Sí, pero ojo, algo muy importante, los tratados internacionales no deben contradecir a la Constitución. Deben ir en sincronía con la Constitución. Sí, por ahí existe algo que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien la ha escuchado? No. Bueno, por ahí sí existen ciertos organismos. Alfredo, ¿la has escuchado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No te escuchas. Perdón, la he escuchado, pero no tengo conocimiento a qué se dedican. Ok, les explico ya brevemente. México firmó un tratado internacional con diferentes países de América, ¿sí? En los cuales se comprometía a mejorar su sistema de justicia penal. Es de ahí que viene la reforma del 2009 en el tema en el tema del sistema de justicia penal, en los cuales se compromete a hacer oral, a que va a quitar la prisión preventiva, ¿sí? Y de ahí viene este nuevo cambio. Sí, cuando la Suprema Corte de Justicia dice, ¿sabes qué? Yo a Pedro lo encuentro culpable y se han violado sus derechos humanos, podemos recurrir a la Corte Interamericana. Sí, que digamos que es la última instancia que obliga, o bueno, que da una sentencia, y esa sentencia la tiene que cumplir México. ¿Por qué? Porque se obligó a través de ese tratado internacional. Pero digo, es así a grandes rasgos, no es todo un tema. Pero que sepan ustedes que México también se ha obligado
en diferentes aspectos de pues, derechos humanos. Los tratados tienen que ver más que nada sobre los derechos humanos, salvo, les digo, el tratado del TEMEC, que desconozco el nombre, México, Estados Unidos, Canadá, no sé cuál sea el nombre, que antes era el llamado TLC, ¿no? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a continuar. Después tenemos el derecho ambiental. Sí, hasta el medio ambiente se regula. Es una rama del derecho que se enfoca en la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Esta área del derecho se ha vuelto cada vez más relevante a medida que la conciencia sobre los problemas ambientales ha crecido. Las principales áreas del derecho ambiental incluyen la legislación ambiental, que establece las normas, regulaciones para la protección del entorno, la protección de la biodiversidad, que busca preservar la variedad de especies, ecosistemas y el cambio climático, que se ocupa de las políticas y medidas para mitigar el impacto del calentamiento global. El derecho ambiental es esencial para garantizar la conservación de recursos y la salud del planeta, asegurando un entorno habitable para las futuras generaciones. Sin esta regulación, los problemas ambientales podrían alcanzar niveles críticos con consecuencias graves para la humanidad. Es decir, también existen ya leyes, ordenamientos que regulan el tema del medio ambiente. ¿Qué va a regular? Que las empresas estén, o bueno, que más bien las empresas no estén emitiendo demasiado dióxido de carbono. Sí, que si una empresa se establece en algún lugar, por ejemplo, fíjense, Tesla, que se va a establecer, creo, en el tema de Santa Catarina, pues que la afectación no sea tanta a ese ecosistema al que va a llegar. Sí, el tema de la contaminación de los ríos, el tema de la contaminación del suelo, sí, todo eso tiene que ver con precisamente el derecho ambiental. Sí, que sepan que también se regula, inclusive ya hasta el ruido, sí, ya el ruido también se regula. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí entra el maltrato animal, profesor. Muy bien. Fíjense, es que esa es una línea bien delgada. En teoría podríamos decir que sí entra, si digamos que de ahí nace, pero hoy en día existe una nueva corriente que va generando auge sobre el tema de que fíjense, eso es bien interesante, Alfredo, se les considera o se les quiere declarar a los perros y a los gatos personas no humanas. ¿Habían escuchado ese término? Personas no humanas. No. No. ¿Alguien? No, tampoco. Mario, ¿lo habías escuchado? No, no tenía idea de esto. Alfredo, ¿lo habías escuchado? No, Lick, no. Fíjense, No, surge yo menos, profe. sobre todo en países de Europa, surge este término para darle más derechos a los animales, de que se les podría declarar personas no humanas. Es raro, ¿no? Eso de... Profe, Adelante. yo sí había escuchado el término. Ajá. ¿Qué habías escuchado? El Ajá. término nació por el tema de que la gente busca que exista menos maltrato animal y se les valore como si fuesen humanos sintientes, pero no humanos, haciendo la Sí, distinción, lo cual está personas no mal porque los humanas. están humanizando. Oh, eso te va bien complicado, ¿eh? Que aún nos falta, para que vean que no les digo mentiras. Sí soy mentiroso, pero no con ustedes. Sí, no tengo por qué decirles mentiras a ustedes. Surge esta nueva temática, sobre todo en países europeos, sobre a ciertas especies animales declarar las personas no humanas, darles derechos, pero recordar que todo sujeto de derecho también es sujeto de obligaciones, ¿verdad? Obligaciones, así es. Si yo tengo Es que el derechos, derecho, la persona es un sujeto con derecho y obligaciones, no el término, claro. es así. Claro, porque existen personas físicas y personas morales, pero ahora el tema de personas no humanas, yo me surge la duda de saber, ok, le vamos a dar derechos, pero ¿qué obligaciones van a tener? Y yo creo que es ahí donde Profe, empieza. Adelante. pero ya se hizo una ley o apenas se está como que promoviendo para hacerse una ley. O sea, eso yo lo leí en un artículo que hablaba, les digo, de países europeos. Aquí en México no.
aquí en México solamente hemos llegado hasta el tema del maltrato animal, pero es algo que empieza a correr sobre todo por el carisma, ¿no? Y ese lugar tan especial que se le da a los gatos y a los perros en la vida, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí me surge la duda, ¿no? Si les vamos a dar derechos, pues qué obligaciones van a tener, ¿no? Y ya, bueno, digo, pero bueno, que de eso se preocupen los legisladores del futuro, ¿verdad? Nosotros aquí solamente estamos estudiando la sociología jurídica. Y ya por último, porque tengo que ir a otra clase, siempre me pasa lo mismo, es importante destacar cómo estos campos están interrelacionados y cómo sus principios y normas se afectan mutuamente. Por ejemplo, las regulaciones ambientales pueden tener implicaciones para el derecho administrativo, ¿sí? Por ahí, si alguna empresa vierte sus residuos en un lago, pues obviamente se les va a clausurar, ¿no? Y es precisamente el derecho administrativo quien va a regular eso. O con el derecho laboral, y el derecho internacional puede influir en la legislación nacional, como yo les decía. Es precisamente parte del TEMEC que se viene a reformar la ley laboral, sí, porque dice, oye, pues regula, ¿no? Ah, y otro, bueno, es que son temas muy interesantes. Ahora ustedes pueden elegir, digo, no sé si sea la realidad, a los miembros de su sindicato de manera secreta, que era algo que antes no pasaba, ¿verdad? Y ahora ya ustedes los pueden elegir, ¿verdad? Porque antes era casi vitalicio el de la CTM. Pero bueno, digo, se siguen dando ciertas prácticas. ¿Alguna duda hasta aquí? Con eso se terminaría la clase del día de hoy. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, No, no hay maestro, ninguna. solamente la tarea. Sí, vaya, igual mira, ¿quién me habló? Noemí, ¿verdad? Igual, Noemí, si La quieres, tarea. chécalo, manda mensajito, si quieres, chécalo